Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy les traigo uno de esos relojes que no necesitan presentación larga, el Casio A159W, un clásico retro que ha resistido el paso del tiempo gracias a su sencillez, elegancia y confiabilidad, un diseño temporal que sigue funcionando igual de bien en 2025 que en los años 80. Pero mejor, vamos a verlo. Este modelo lo adquirí a través de AliExpress, pero ahora ya vamos con mucha más confianza. En esta ocasión busqué prácticamente al mismo vendedor con el que hemos tenido buenas experiencias antes, así que esperamos no tener ninguna sorpresa. Como saben, AliExpress funciona como intermediario, y ahí puedes encontrar de todo: ropa, gadgets, electrónicos, relojes y mucho más. Como pueden ver, viene con una segunda envoltura de burbujas protectoras y un sticker que deja claro cuál es el reloj que recibimos. Lo mejor es que esta vez el envío fue aún más rápido, solo 7 días, bastante mejor que los 12 días que nos tomó en pedidos anteriores a mi ubicación en la Ciudad de México. Además, aquí y en la descripción del video les voy a dejar unos códigos de descuento que pueden usar en casi cualquier artículo que les interese y que nos llevará directo a este modelo del reloj. Para quienes son nuevos en el canal, esta es la caja donde viene el reloj, una básica caja de latón con el logo de Casio serigrafiado en la parte superior. Es un empaque sencillo que solo me tocó ver al empezar a adquirir relojes desde AliExpress, pero que cumple muy bien para proteger el reloj durante el envío y también para guardarlo si quieres conservarlo en buen estado. Y para los que ya han visto los videos anteriores, pues aquí tenemos la misma caja que ya conocemos muy bien, esa presentación metálica que ya se volvió característica en estos modelos. Así que para acceder a nuestro reloj, primero tenemos que retirar esta tapa, y para los que me preguntaban si la ventana de la caja es vidrio, no es así, es un acrílico delgado serigrafiado con la palabra Casio, que sirve para evitar que se quiebre y represente un riesgo. Bueno, aquí podemos ver que trae su tarjeta informativa bien acomodada a la vista, en el lateral entre la esponja y el reloj, vamos a encontrar la guía del usuario y dentro su tarjeta de garantía, o más bien el papel de garantía, que tenemos que desdoblar en caso de que alguien quiera leerla. Lo bueno es que viene en varios idiomas, incluido el español. La guía del usuario nos indica para qué módulo sirve, sus instrucciones de programación, recomendaciones, cuidado, etc. Aunque sé que casi nunca la leemos, no está de más darle un vistazo rápido. Ahora sí, retiramos esta esponja y aquí está nuestro reloj. Veo que en esta ocasión lo han dejado con una envoltura y un cartoncillo blanco. Y bueno, aquí lo tenemos, el viejo conocido para algunos y tal vez nuevo para otros, dependiendo de la edad que tengamos. De inmediato nos salta a la vista ese diseño clásico y retro, o como diríamos ahora, sencillo, que mantiene la línea vintage de Casio, pero que sigue vendiéndose mucho actualmente. Sus colores, la forma tan reconocible de la caja y su correa de acero son ya un sello distintivo. Aquí está atada su tarjeta, y algo curioso que tal vez ya notaron es este pequeño holograma en la parte del broche, algo que no había visto antes o no me había tocado en ningún otro reloj, al menos que yo recuerde. Tal vez parezca un detalle menor, pero podemos verlo como un plus de autenticidad y seguridad, algo que se agradece sobre todo cuando compramos en plataformas como AliExpress. Pero mejor, me quedé un momento jugando con los reflejos. Y aquí lo tenemos ya, sin todo ese embalaje, en nuestras manos para apreciarlo mejor en todas sus líneas. Lo primero que noto es que no es para nada pesado, seguramente por su construcción en caja de resina con recubrimiento cromado y cristal de acrílico, al igual que sus hermanos de la línea A. Diría que el peso se concentra más en el brazalete de acero inoxidable, que cuenta con acabado cepillado o arenado, de tipo ajustable, que tiene sus eslabones finos y flexibles que se van a adaptar bien a la muñeca. Es delgado, con buen movimiento y se siente de una construcción limpia, sin partes afiladas por la parte posterior. Los dobleces que unen los eslabones están bien acabados, lo que le da un tacto cómodo. El broche que vemos es ajustable, indica que es de acero y para los más detallistas les comento que los números en la parte de los pernos coinciden en ambos lados. Además, como ya vimos hace un momento, tiene la marca grabada aquí, en la parte del broche que se une al otro extremo. Ahora pasemos a la caja. Como mencioné antes, está construida en resina con un recubrimiento cromado que le da ese brillo metálico característico, pero sin aumentar demasiado el peso. Eso sí, al tener un acabado pulido, brilla de forma atractiva, pero de inmediato se notan las huellas digitales, y eso que tengo las manos limpias. Vamos a ver que es muy delgada, yo diría que tiene unos 8 o 9 milímetros de grosor y su caja de forma octagonal debe medir alrededor de 34 milímetros, siguiendo esa línea vintage. Si echamos un vistazo a su parte trasera, encontramos la tapa de acero. Aquí es importante destacar que los tornillos tienen una medida cuidada, no se ven excesivos en tamaño respecto a la tapa, y el grabado es uniforme y bien acabado, como es el caso en este modelo.
Viendo su carátula, respeta completamente los colores característicos y propios de su línea, como el blanco, azul y detalles en rojo y amarillo. Generalmente los textos en blanco indican la marca y la función de cada uno de los 3 pulsadores. Realmente sorprende cómo pueden colocar y acomodar tanto texto en un área tan pequeña sin que se vea saturado. Su pantalla es blanca y la información principal que muestra es la básica y necesaria, la hora junto con el nombre del día y el número del día. Entre sus funciones básicas tenemos una alarma programable diaria, un cronógrafo con medición de llegada para 2 corredores, la opción de seleccionar el horario en formato 12 o 24 horas con un solo toque y también una señal horaria. Y aquí vemos su iluminación, que ya me esperaba, no es más que el pequeño LED verde ubicado a su izquierda. No es una luz muy potente ni muy brillante, y puede que a algunos no les parezca tan agradable, pero hay que entender que busca respetar su diseño original, manteniendo esa estética clásica que tanto caracteriza este reloj. Esta luz sí sirve para ver la hora en la oscuridad, aunque sin esperar una iluminación intensa, y solo se mantiene encendida mientras se tenga presionado el pulsador izquierdo. Ahora en la muñeca, este Casio A159W se siente muy cómodo y ligero. Mi muñeca mide 16.5 centímetros y el reloj le calza perfecto, ni muy apretado ni muy suelto. El sujetador móvil del brazalete facilita el ajuste para diferentes tamaños de muñeca, lo que lo hace bastante versátil. Su diseño clásico y discreto lo hace fácil de combinar con casi cualquier estilo, ya sea casual o un poco más formal. En resumen, es un reloj práctico, funcional y que se lleva bien durante todo el día. Por eso, lo siguiente será darle uso unos días y traerles una reseña completa, cubriendo lo poco que falte por ver, como sus especificaciones puntuales, detalles, peso, uso de sus funciones, etc. Lo que sí les adelanto es su precio, que fue de $26 estadounidenses. No olviden seguir los links de compra que dejo en la descripción por si quieren ir directo a este reloj y aprovechar descuentos extra al usar los códigos mencionados. Para concluir, este Casio A159W es sin duda un reloj original. Los detalles que saltan a la vista, como el acabado del brazalete, el holograma en el broche y la calidad de la caja y pulsadores, nos permiten seguir tranquilos sobre su autenticidad. Además ofrece ese diseño clásico y funcional que muchos buscan. Tal vez el detalle que más suele llamar la atención es la potencia de su luz, que es bastante modesta. A partir de ahora lo más importante serán sus comentarios. Díganme, ¿qué les parece este reloj? ¿Ya lo tienen? ¿Qué piensan de AliExpress? ¿Dudan que sea original? Por otro lado, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse. Si llegaron al final, les agradezco y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.